Después de los comentarios de Jerome Powell durante la jornada de ayer, tanto Bitcoin como otras criptomonedas, evidentemente, y mercados tradicionales, formaron un nuevo movimiento alcista. Así que en el vídeo de hoy veremos qué dijo ayer Jerome Powell, por qué el mercado subió y qué podemos esperar de Bitcoin en cuanto a price action y en cuanto a targets. Os aviso que el día de hoy es bastante importante y tenemos que focalizarnos en ciertos aspectos técnicos. Bitcoin vuelve a situarse en niveles de resistencia diaria que de romperse facilitaría un nuevo movimiento alcista que como mínimo se extendería un par o tres de días. Antes de pensar por eso en nuevas subidas, lo que tenemos que hacer es centrarnos en qué está haciendo Bitcoin hoy, ya que hay ciertos detalles técnicos que tienen que cumplirse para que podamos predecir una dirección u otra. Hablaremos de todo lo que está pasando con Bitcoin, hablaremos de qué es lo que pasó ayer, por qué el mercado ha subido y comentaremos también noticias de última hora que van a afectar sí o sí a la dirección del precio. Antes de nada, igual que os comenté ayer, abajo en el primer comentario fijado tenéis varios vídeos que estoy haciendo, los estoy subiendo por la tarde analizando un poco la situación económica, cómo se comporta el mercado, burbujas, emociones, cómo puedes aprovecharte de estas oscilaciones, cómo está formado el sistema financiero y demás factores que voy a ir comentando durante las tardes de esta semana. Ayer subí uno, el lunes subí otro, hoy voy a subir otro, mañana y pasado otro y otro. Así que abajo en el primer comentario fijado os dejo los dos primeros capítulos. Entonces, yendo ya al calendario económico, lo primero es el calendario económico, perdonad por la interrupción, lo principal del día de hoy van a ser los inventarios de petróleo crudo de la AIE. Sí que es cierto que no es un dato que sea tan genérico o tan importante como otros datos que hemos visto esta semana o que veremos justamente mañana, pero va a ser el dato importante del día de hoy. Entonces, como quiero focalizar en lo verdaderamente importante, mañana sí que es cierto que va a ser el día determinante. No solo fue el martes, día 10, con las declaraciones de Jerome Powell, ahora veremos qué es lo que dijo ayer, sino que también va a ser mañana, jueves, día 12, porque conoceremos IPCs. El subyacente, el normal y también conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Es un dato que se da de manera semanal, pero sí que es verdad que te da un poco de previsión de qué es lo que puedes esperar en la tasa de desempleo, que es un dato que ya se forma de manera mensual y que tiene mucha más relevancia en el transcurso del mercado. Entonces, hoy, inventarios de petróleo crudo de la AIE, dato normalito, pero mañana sí que va a ser muy importante que focalicemos en el IPC, porque además el IPC recientemente está dando muchas alegrías en términos de subidas al mercado, porque estamos viendo ese aplanamiento que no es solo interesante porque se está formando el aplanamiento y está decreciendo la inflación, al menos en este tipo de dato. Luego, si indagas un poquito más, te das cuenta que no es tan cierto, pero bueno, está decreciendo la inflación, dejémoslo ahí, y también porque los datos de IPC, al menos los normales, sí que es cierto que cada vez van siendo menores, en el sentido de que se espera ya una mejora, pero el dato es mejor de lo esperado aún. Y esto pues el mercado se lo toma muy positivamente y levanta el precio cada vez que hay IPC. Entonces va a ser importante para ver si vuelve a generarse ese efecto, pese a que Jerome Powell, la Fed, el FOMC, las actas, las ruedas de prensa y toda la pesca ya han dicho que realmente no se lo están tomando tan en serio, porque están viendo que estamos muy lejos aún de ese 2% que es la tasa objetivo de inflación. Pero bueno, que el mercado sí que se lo toma positivamente, pero tal cual se lo toma positivamente, también se lo puede tomar negativamente. Entonces, será muy importante focalizar mañana, jueves día 12, en estos datos de IPC. Pero vamos a centrarnos en qué es lo que pasó ayer, por qué el mercado subió, qué es lo que Jerome Powell dijo. Os aviso, dijo poco, por eso el mercado subió. Es muy importante, y lo digo siempre, que entendamos que tú no puedes, igual no tienes un círculo de amigos que son traders, que son inversores, que controlan el mercado, tienes algo mucho más potente, que es una gráfica. Y la gráfica al final lo que hace es englobar el sentimiento y lo que piensan todas las personas del mundo que participan en el mercado, ya sea porque operan en scalping, en day trading, en swing, que hacen value investing, que hacen análisis fundamental, lo que sea, da igual. Individuales, fondos, empresas, instituciones, lo que sea, todo el mundo que participa en el mercado de una forma o de otra, con más o menor capital, participa en la gráfica. Entonces, lo que vimos ayer es que ante la falta de
información de Jerome Powell, lo que hizo el mercado fue subir. Evidentemente no fue una subida explosiva, ni fue un movimiento que realmente repercutió de forma directa en el mercado. Es más, si tú no te das cuenta que ayer Jerome Powell habla, tú no tienes por qué pensar, uy, aquí ha habido noticias, ni mucho menos. Ahora lo veremos en gráfica. Pero bueno, que eso es una cosa que nosotros tenemos que ser capaces de leer, porque te está hablando del sentimiento del inversor. Y el sentimiento del inversor era que tenía miedo. Tenía miedo, ayer se estaba descontando un escenario más negativo del que realmente era. Entonces, cuando sale Jerome Powell, habla, no dice nada y el mercado sube, es que el mercado se ajusta. El mercado ayer se ajustó y se puso al nivel que realmente había en la situación en la que estábamos, en el contexto que estábamos viviendo. Y eso es básicamente porque previamente se había ajustado para mal. El inversor había dicho, uy, este tío va a venir aquí, va a hablar martes día 10 de enero y nos la va a liar ya nada más empezar el año. Lo que voy a hacer es, yo vendo mi posición, yo no compro esto, yo me pongo corto, yo cojo ganancias, yo lo que sea. Y pasó todo lo contrario. Como no hubo ningún movimiento que alterara o ninguna declaración que alterara la dirección del mercado, el trader, el inversor, en términos generales, dijo, anda, pues no estamos tan mal, voy a comprar, voy a seguir, no voy a vender, voy a quitar la orden, voy a poner esta, ¿entendéis? Entonces, lo más relevante que dijo Jerome Powell lo recojo justamente en este párrafo de aquí, y es que dijo que la estabilidad de precios es la base de una economía saludable y brinda al público beneficios inconmensurables a lo largo del tiempo. Una frase muy poética, ¿no? Pero restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos la tasa de interés para desacelerar la economía. En otras palabras, no tengo nada más que comentar, comento literalmente lo que ya sabemos todos y lo que ya hemos dicho en anteriores ocasiones, ¿no? Así que, justamente esto, la falta de declaraciones, fue lo que hizo que el mercado se lo tomara de manera positiva y que viéramos alzas en todos los índices y todos los activos mundiales prácticamente. Entonces, dejando esto de lado, ya veis que no hay mucho que comentar respecto a lo que dijo ayer Jerome Powell. Os quiero comentar una pequeña, no iba a decir anécdota, pero tampoco es anécdota, es un escenario que no suele darse, y es que las acciones europeas están eclipsando a sus pares estadounidenses, entendiendo como pares pues bueno, básicamente pues la comparación entre el DAX, el Nasdaq, el Eurostoxx y el S&P 500, bueno, pues su homólogo de otra región, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa. Normalmente es cierto que Europa va a remolque de Estados Unidos. Esto es así, siempre ha sido así, y hay periodos en los que se desajusta, como está sucediendo ahora, pero normalmente sube Estados Unidos, va Europa detrás, cae Estados Unidos, va Europa detrás, y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que estamos viviendo actualmente, como podéis comprobar, es que los índices europeos están liderando las subidas. Como podéis ver, el DAX está en primera línea, luego tenemos CAC, que es el índice de Francia, tenemos el Eurostoxx, que es el índice que engloba un poco Europa entera, coge las empresas más importantes de toda Europa y forma un índice. Tenemos el FTSE 100, que es el índice de Gran Bretaña, y finalmente tenemos el Nasdaq y el S&P 500. Claro, ¿esto a qué se puede deber? Bueno, básicamente es cierto que hemos tenido debilidad y bueno, pues un movimiento negativo tanto de euro como de la libra, por ejemplo, la libra esterlina, y esto es verdad que contra el dólar pues se han visto movimientos bajistas, ¿no? Si tú coges GBP USD o euro USD, verás que la gráfica va para abajo. ¿Por qué? Pues porque el euro cae más o el dólar sube más, ¿no? Esto es verdad, y lo que ha hecho es que las acciones europeas sean más baratas y más atractivas para algunos inversores. Es así, ¿vale? Es literalmente así. Además, ha sido algo positivo para las empresas europeas porque pueden obtener grandes cantidades de ingresos del extranjero. Un euro y una libra más débiles aumentan la competitividad de las exportaciones de las empresas europeas y el valor de sus ingresos en dólares, ¿vale? Estos son factores que se forman, son factores que se dan. Podéis leeros este artículo de Wall Street Journal y veréis diferentes elementos que van en pro de este movimiento y de este beneficio extra que están obteniendo las empresas europeas versus pues las empresas estadounidenses. Entonces, última noticia o comentario, y es que hay malas previsiones del Banco Mundial. Sabéis que el Banco Mundial de vez en cuando va haciendo previsiones en cuanto a cómo solucionar diferentes elementos negativos en el mundo, diferentes elementos que afectan
directamente a la economía, al bienestar y demás, y en este caso hizo una rebaja de la previsión del crecimiento mundial para el año 2023, ¿ok? Lo pasó del 3%, aquí lo tenéis, al 1,70%. Lo que supone, aquí comentan, el tercer ritmo más débil en casi 3 décadas. El PIB de Estados Unidos aumentaría un 0,5% en 2023 y la zona euro no iba a crecer, según este organismo. No es que sea la Biblia de las previsiones, pero sí que es cierto que se puede tener en cuenta y al final es un dato extra que podemos tener y que podemos utilizar para nuestros análisis. Entonces, Bitcoin, última hora de Bitcoin. ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Qué podemos esperar de Bitcoin? Que es sobre todo lo que nos interesa, ¿no? Ayer comentamos que estábamos viendo un movimiento en forma de canal y justamente cuando hicimos el análisis estábamos en esta zona de aquí, ¿no? Evidentemente comentamos, no solo porque yo lo dijera, sino porque es price action y lo comparamos con otros canales, que la ruptura bajista de esta diagonal lo que hacía es volver a poner el precio por dentro del canal. Recordad que el canal viene así, viene así. Y el precio se había situado por fuera del canal, ¿no? Pero claro, si te vuelves a meter dentro del canal y rompes este nivel, ¿dónde te vas? A la parte de soporte. Pero hablamos y comentamos, punto número 1, que tenía que formalizarse esa ruptura, que no se formalizó, y punto número 2, que podían venir noticias, como las de Jerome Powell, básicamente, que o aliviaran ese movimiento, formando un movimiento impulsivo, o exageraran esa ruptura. Finalmente sucedió la parte número 1, ya que ni se formó la ruptura y las noticias ayudaron a ello, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos también que una de las características de los canales, que no sucede en otro tipo de patrones, es que pueden alargarse en el tiempo. Tú tienes un hombro, cabeza, hombro, y ya sabes que si el precio va tirando para arriba, esto es otro patrón. Si el precio empieza a desacelerar en estos niveles, está bien, pero si no rompe y se vuelve a levantar, es otro patrón. En cambio, un canal puede ser tanto un movimiento así, que finalmente rompa para abajo, porque el canal es una figura de reversión, recordad, como un movimiento así. Los dos son canales. Uno se extiende más y el otro se extiende menos, pero va a seguir siendo un canal mientras se mantenga dentro de las dos líneas perpendiculares que forman un canal. En este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo el precio lo que ha hecho es situarse por encima del canal. Ya no estamos dentro del canal, estamos por encima del canal. Es más, no solo es que estemos por encima del canal, sino que lo que ha hecho Bitcoin es testear la parte inferior, testearla como soporte y rechazarla. Con lo cual, lo que era primero resistencia, ahora es soporte. Ahora es soporte. Y esto, evidentemente, es una señal alcista. Es una señal alcista que técnicamente te da progresión al movimiento. Es una señal alcista que técnicamente te sitúa en ser susceptible de seguir subiendo. Ahora bien, esto es una cosa y esto está muy bien. Ahora hablaremos de targets, ahora hablaremos de objetivos, pero fijaros qué es lo que está pasando en gráfico diario. El precio no ha roto nada, estamos en niveles de resistencia, son justamente los niveles que comentamos antes de ayer y el otro que íbamos a alcanzar. Ayer ya los podíamos haber dado por alcanzados, hablamos de esta vela de reversión, esta high test, se tenían que cumplir ciertas condiciones en low time frames, en temporalidades bajas, 4 horas y 1 hora, que son las que hemos comentado, no se cumplieron, perfecto, no se cumplió ese posible movimiento bajista y el precio dio un movimiento alcista ayudado por Jerome Powell, ¿no? Claro, esto realmente no ha hecho nada, no hemos ido a ninguna parte. Estamos ahora mismo en los niveles de resistencia. Y cuando tú tienes un nivel de resistencia, lo hemos comentado muchas veces, pero para quien sea nuevo que lo sepa, tú puedes dilatarlo. No es los 17.458,07, que es la resistencia. No, es una especie de zona que tú puedes dilatar, ya sea levantándote más para seguir rechazándola o ya sea no acabando de tocarla para darte la vuelta antes. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer y donde tenemos que focalizar el análisis es en si esto va a poder romper o no va a poder romper. Tanto, cuidado, el día de hoy puede ser positivo, imaginaros, y que el día de mañana sea negativo. Y sea la envolvente. Y aquí formamos una envolvente, una dilatación que le da la vuelta a todo esto. Del mismo modo que sucedió aquí. Recordad cuando el precio estaba tan eufórico en estos niveles, llegamos incluso a los 18.400 y estuvimos comentando en el canal, cuidado que esto no tenía buena pinta y efectivamente se dio la vuelta, ¿no? Entonces podría suceder algo similar. ¿En qué nos tenemos que
visualizar. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? Pues bueno, fijaros, bajamos de temporalidad y lo que podemos ver son dos aspectos determinantes. Bueno, tres en general. Punto número 1. Estamos viendo desaceleración en 4 horas en estos niveles de aquí, en los niveles de resistencia, los 17.400 aprox. Estamos viendo desaceleración. ¿Por qué? Pues porque el mercado no los está rompiendo con claridad, le está costando, con lo cual ya es una señal de alerta, no es una señal que implique dirección, pero es una señal de alerta de, oye, tenlo en cuenta por si acaso. El segundo punto, el movimiento en sí ya es desacelerado. Este movimiento ya es un movimiento desacelerado. Impulso, pequeño pullback, impulso, pequeño pullback, impulso, pequeño pullback, impulso, pequeño pullback, impulso más largo, pullback, impulso y nuevamente desaceleración. O sea, sí que es verdad que el mercado se mueve así, pero con unas bases proporcionales, no por cada microimpulso ya tenemos que formar un pullback acorde. Claro, ¿por qué es un movimiento desacelerado? Porque es un canal. Ahora nos hemos puesto por encima del canal. Eso está muy bien y es una señal alcista, pero vamos a tener que tener en cuenta todos estos factores para determinar si el canal o si habernos puesto por encima del canal implica una liberación o si es únicamente una especie de engaño previo a un movimiento bajista, ¿no? Entonces, el movimiento en sí ya es desacelerado y no tiene por qué ser así. Fijaros cómo hay muchas fases de mercado donde el mercado tiene una dirección. Cae, pequeño pullback, cae con fuerza, pequeño pullback, luego ya se da la vuelta, entra en rango y demás. Por ejemplo, vamos a buscar otros movimientos, fijaros aquí. Se levanta con fuerza, pullback, hace un movimiento correctivo, un canal y demás, se vuelve a levantar con fuerza, aquí se da la vuelta. Pero fijaros la diferencia de subidas, fijaros la diferencia de velas en estas velas de aquí, estas velas de aquí, estas velas de aquí, estas velas de aquí, estas velas de aquí. Hay tantas y tantas velas o tantas y tantos momentos donde el mercado va de forma acelerada a un sitio, a un lugar, a una zona, resistencia, soporte, lo que sea. Y en este caso no es el caso, porque se levanta un poquito y cae un poquito. Hace una vela alcista y hace 18 velas bajistas. Hace 2 velas alcistas y hace 8 velas laterales. Hace 2 o 3 velas alcistas y ya vuelve a caer. Entonces, este movimiento en sí ya es un movimiento desacelerado, ya es un movimiento de desaceleración. Y esto, además, unido a la desaceleración que estamos viendo en una última instancia, que además podéis comprobarla en gráfico de 1 hora, aquí lo podéis ver de forma más clara. Fijaros, esta desaceleración es mucho más evidente. El precio se levanta, pequeña caída, se levanta, caída, ahora se levanta con muy poca fuerza, divergencia en el volumen, divergencia en MACD. Hay un montón de factores que te están diciendo que técnicamente, ¿vale? Que técnicamente el precio le está costando, que al precio le está costando dar ese movimiento, le está costando formar esa ruptura. Luego me da igual lo que suceda, pero es importante que entendáis las bases técnicas para determinar una dirección. Y ahora mismo, por mucha euforia que haya en el mercado, por mucho hype, por mucho interés, por mucha subida, por muy bien que se estén comportando los demás índices, por todo lo que queráis, lo que está levantando al mercado son noticias esporádicas, noticias, impulsos, movimientos que cortocircuitan la dirección bajista y lo levantan. Y así sucesivamente. Y esto está formando un movimiento alcista, sí que es cierto, pero desacelerado en última instancia, divergencias, y esto unido a algo que ya se ve en gráfico diario, porque muchas veces puedes ver una desaceleración evidentemente en gráfico de 4 horas, pero no la ves del todo claro en gráfico diario. Pero es que sí que se ve claramente en gráfico diario. ¿Cuántas de estas velas de aquí? Fijaros, Bitcoin ha subido desde el mínimo hasta donde estamos ahora un 7%. Cuidado, que es un 7% en 11 días. Es menos de un 1% al día. Pero bueno, ha subido un 7% en 11 días. ¿Cuántas de estas velas son completamente alcistas? Una, que es la de ayer. ¿Quieres coger la vela del domingo 8 de enero como vela alcista? No sé, no es tan alcista, no es una vela tan contundente, tan fuerte, que marque tanta dirección. Todas las demás tienen o las sombras muy largas, o son dojis, o son velas rojas, son velas de desaceleración, que van subiendo, que van tirando, pero esto es un movimiento desacelerado. Y tú, cuando tienes un movimiento que sube de forma desacelerada, lo normal es que forme una corrección. Entonces, técnicamente, lo tenéis que conocer. Luego, que pase lo que sea, me da igual. Hay
esto es un juego de probabilidades, no hay certeza, no es una ciencia. Entonces no podemos hablar con certeza de nada. Pero técnicamente hablando, las probabilidades te están diciendo que, oye, vete con cuidado porque igual no implica que el precio no pueda subir. Pero sí que es cierto que implica que igual hay un pequeño movimiento correctivo en el corto plazo previo a buscar algún tipo de subida. Evidentemente luego viene una noticia, luego viene lo que sea, o sin noticia, da igual. Como digo, no tenemos la certeza absoluta en nada. Luego puede suceder lo que sea, ¿no? Pero al menos técnicamente hablando, lo que estamos viendo son diferentes divergencias o diferentes puntos que nos dicen o nos ponen en alerta de esa consecución. ¿Vale? Si por lo que fuera, porque viene una noticia, porque estamos equivocados, que puede pasar, porque las probabilidades no acaban yendo de nuestro favor, que también puede pasar, evidentemente, y el precio continúa el movimiento alcista, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay veces que estos últimos días, todo este movimiento, ya hemos hablado de él, de este también, de este también, de este también, y la predicción se puede hacer mucho más fácil en el corto plazo o algo que sea rápido, ¿no? Hay momentos de mercado que te implican y que te ponen en tu sitio y tú no puedes ir a tu ritmo y que el mercado se ajuste a ti. Tú tienes que ajustarte al ritmo del mercado. Entonces, ahora estamos en una tesitura donde, aunque el día de hoy sea alcista, lo que tenemos que hacer es esperar al día de mañana, porque el día de hoy puede ser alcista y el de mañana ponerte en tu sitio. ¿Ok? Entonces, no intentéis, hoy no es día para buscar una predicción a corto plazo, para decir va a pasar esto o creo que va a pasar esto. Lo hemos comentado muchas veces. El primer problema del inversor novato, del trader novato, de, qué sé yo, el youtuber de juegos que ahora sube criptomonedas. El primer error de las personas que están empezando con esto es que se creen con la necesidad y con la posibilidad de predecir constantemente. Y esto es un error, es negativo, no es cierto. Y ahora es un momento de esto, es un momento en el que tienes que tener claro el contexto general, tienes que tener claras las bases de la dirección, y en este punto tú lo que puedes decir es, vale, igual que ha pasado tantas y tantas veces, aquí pasó, aquí lo comentamos, aquí nosotros estábamos comprados, porque veíamos un doble suelo, soporte, rango y demás. Y evidentemente aquí estábamos en venta nosotros, porque veíamos diferentes factores que indicaban esto. Pues ahora no estoy diciendo que el precio vaya a hacer esto, únicamente te estoy diciendo primero que hay elementos que indican menos fuerza de la que puede significar el precio, y luego que lo que tienes que hacer es primero esperarte al cierre de hoy y luego ver el día de mañana. Porque puede pasar esto, igual que pasó aquí, igual que pasó aquí, igual que si nos ponemos a buscar ejemplos, ha pasado tantas y tantas veces, ¿vale? Ya hablaríamos de si hoy, imaginaos que hoy rompe y mañana continúa, lo que sea, no sé, me lo invento. Ya hablaríamos de targets de manera más clara, pero está claro que lo que iríamos a buscar es primero el máximo anterior, los 17.800, la zona de arriba, ¿vale? El máximo anterior, literal. Punto número 1, que cuidado, es una zona compleja, es una zona complicada porque puede indicarte un reinicio bajista, doble techo, price action o patrón diario bajista, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en ello. Y punto número 2, seguimos dentro de este patrón de cuña, ¿ok? Así que en términos semanales, en términos largoplacistas, un patrón de A, B, C para testear la parte superior de la cuña, confirmar correctamente ya la parte inferior, 2 toques, un toque, 2 toques, tercer toque en la parte superior y bueno, pues ya veríamos cómo se desarrolla. Lo normal sería ver uno muy bajista o ver qué es lo que sucede en estos niveles de aquí, en los niveles de resistencia, esta zona de 18.700, 19.500, pero bueno, esto ya es hablar mucho, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro, las bases que quiero sentar justamente en lo que estamos viendo ahora, en el price action que estamos viendo ahora mismo, es que tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos elementos que nos indican menos fuerza, como digo, de la que hay, y luego también hay elementos que se necesita aplicar desde ya para entender que no es día, no es momento de justamente intentar predecir lo que va a pasar hoy o lo que va a pasar mañana, sino es momento de tener el contexto claro, tener el ecosistema claro y ir fluyendo, mejor dicho, en base a ello. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado y que te haya servido, que es lo importante. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado tienes varios vídeos que he subido un poco más macroeconómicos, que voy a seguir subiendo durante esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, un vídeo cada tarde, para hablar un poco de la salud económica, de cómo anticiparnos, de cómo funciona el mercado y demás. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.